Perdón, había... Bien, decía de que en los años 90, desde los años 90 y luego la década del 2000 y 2010, hubo un aumento en la demanda de parte de la población de créditos, ¿verdad? Entonces, una forma de diversificar la oferta era crear nuevas instituciones con otro tipo de modalidad jurídica, aparte de los bancos comerciales que son los que tradicionalmente ofrecen estos servicios. Entonces, fue así como se creó la Sociedad de Ahorro y Crédito y en este caso estas están autorizadas, ¿no?, para recibir fondos del público y permítanme. Sí, habíamos hablado de los bancos cooperativos, asociaciones de ahorro y crédito y llegamos a las sociedades de seguros y fianzas. Estas instituciones están siempre dentro del sistema financiero. Imagínense todas las que hemos visto y que están dentro del sistema financiero. El sistema financiero es un elemento muy vasto, tiene muchos elementos. Y las compañías de seguros, pues usted sabe que hay seguros y fianzas. La fianza en sí es un seguro, solo que la fianza es para cubrir incumplimientos de parte de la persona afianzada, ¿no? Digamos, usted se pone a construir un edificio y le piden fianza. Entonces usted va a la fianzadora y a cambio de una prima que usted va a ir pagando, en caso que usted tenga un problema de cumplimiento de la obra, entonces ellos le responden a la empresa que lo ha contratado. Y los seguros, pues que hay seguros de vida, hay seguros de daños, que todos conocemos que si nosotros fallecemos, pues nuestra familia o nuestros beneficiarios reciben parte de ese dinero que nosotros hemos trabajado ahí a través de la prima. Y lo mismo si tenemos algún daño, ¿no? Y ahí tenemos algunas: aseguradora agrícola comercial, aseguradora popular, Suiza salvadoreña, Escocha Seguros, Da Vivienda, la Central de Seguros y Fianza, la Centroamericana, Pan American Life, Seguros del Pacífico, Seguros e Inversiones S.A., o sea, CISA, AIG, El Salvador, etcétera. Esas son las compañías de seguros. Tenemos estas que son entidades del sistema de garantía recíproca, que tenemos Garantías y Servicios SGR. Ahí pues les va a quedar una investigación, quiero adelantar que les va a quedar una investigación sobre estas instituciones. Entonces, para no hacer spoiler, no voy a profundizar mucho en este tipo de sociedades porque a algunos le va a tocar hacer esta investigación. Ahí sí lo vamos a hacer. Cada quien va a tener su grupo de instituciones que le va a tocar investigar. Yo voy a tratar de enviarles esta información esta semana para que para el segundo laboratorio no haríamos una prueba, sino que sería esa investigación y probablemente una pequeña defensa, ¿no? Para que usted vea qué se refiere esto de las garantías recíprocas. Instituciones públicas de crédito, ahí sí vamos a meter a la Corporación Salvadoreña de Inversiones, que es Corsaín, Fondo Social para la Vivienda, que todavía existe, ¿no? Aunque ya no tiene una fuente de financiamiento propio, sino que el Fondo Social se mantiene a base de la inversión que hacen las AFP en él. El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el ITFA, que es el que maneja las pensiones de los militares. El Fondo Nacional de Vivienda Popular, o sea, FONAVIPO, que es parecido al Fondo Social, solo que para personas de menos recursos. Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, FOSOFamilia, que esta se encarga de financiar proyectos de microempresarios. Por ejemplo, hoy con esto de los paquetes escolares de las escuelas, pues el FOSOFamilia ha tenido un papel determinante, ha estado financiando a sastres, costureras, distribuidores de útiles, zapateros, etc. Banco de Desarrollo de El Salvador, del cual ya hablamos también, el Bandesal. Banco Central de Reserva, que es el que también lo vamos a
a estudiar por separado. El Instituto de Garantía de Depósitos, que es el IGD, que es el que se encarga de cubrir cuando un banco tiene problemas financieros, para cubrirle hasta, no recuerdo exactamente la cantidad. Usted puede, cuando usted va al banco, va a ver que en algunos lugares hay unas pegatinas o calcomanías donde dice el IGD y hasta qué cantidad de dinero le responde en caso de que el banco no pueda hacerlo. Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, del cual ya hablamos, que es el FOSAFI. Estas son instituciones públicas de crédito. Casas de cambio, que también son especies en vías de extinción, ¿verdad? Las casas de cambio surgieron en los años 80 y 90 a raíz de la cantidad de remesas que nuestros paisanos mandan a este país, ya sea en efectivo o a veces en forma de giros. Esto ya en la práctica ya cambió mucho. Ya los giros, o llamados también money orders, ya no existen, porque ya las transferencias se hacen de manera electrónica, es mucho más seguro. Antes mandaban por correo el money order, que era una especie de cheque. Con eso usted iba a la casa de cambio o al banco y ahí le cambiaban por dólares o por colones, en su caso, por colones más bien. O si le mandaban en efectivo, también usted podía ir a la casa de cambio y cambiar los dólares por colones. Esto ha dejado de tener preponderancia por la misma situación de la ley de integración monetaria, de la cual ya hablamos, y que cambió el uso de la moneda dólar por el colón. Perdón, el colón por el dólar. Entonces ya no tiene sentido ir a cambiar dólares. De hecho, en esa época, pues había mucho mercado negro también, alrededor de las oficinas de correos o en la zona del parque infantil, porque ahí se habían establecido varias casas de cambio. En el edificio Gerardo Barrios, exactamente, ahí habían varias casas de cambio. Alrededor habían unos señores ahí, o señoras con una calculadora en la mano, y le enseñaban la calculadora a uno. Eso quería decir que cambiaban dólares, ¿no? Ahí cambiaba la gente supuestamente a mejor precio que la casa de cambio. Pero todo eso se vino abajo por la misma situación de la dolarización. Perdió sentido porque ya nadie va a cambiar dólares. Entonces, habían varias casas de cambio. Estaba Corfinge, Corporación Fina de la Nueva Generación, Corfinge, que era del Banco Cucatlán. La casa de cambio Gigante, que fue creada por Gigante Express, que era la empresa de envíos que había en ese momento. Yo creo que todavía existe Gigante Express. Puerto Bus, que fue de las últimas, que se creó ahí en la terminal, en la Puerto Bus, que está ahí por el Hospital General del Seguro Social. Eso se puso ahí por los quetzales, ¿no? Porque la gente viaja a Guatemala y entonces ahí cambiaban los quetzales, colones por quetzales, o dólares por quetzales. Latinfaz, que esa nunca supe dónde estaba, pero algunas de ellas pues ya no existen. Entidades del sistema previsional. Y aquí retomamos el ISFA, que ya lo habíamos mencionado, pero también es una entidad del sistema previsional, es decir, las que manejan pensiones. Entonces, hay entidades privadas y entidades públicas. Las privadas son dos: AFP Crecer y AFP Confía. Las AFP surgieron allá por el año 96-97, aunque empezaron a funcionar en el 98. Es de decirlo de que eran 5 AFPs originalmente. Siempre se me olvidan los nombres de las 5. Vamos a ver si no me olvido. Confía, Previsión, Porvenir, Máxima y Profuturo. Esas eran las 5 AFPs originales. Confía, Previsión, Porvenir, Máxima y Profuturo. De esas 5, Profuturo funcionó menos de un año. No logró sobrevivir
quebró. Siempre en toda situación de esta naturaleza se da ese fenómeno. Siempre hay alguien que fracasa al principio. Desde el principio no le va bien. Ese fue Profuturo. Luego confía que todavía existe. Y de ahí, Previsión, Máxima y Porvenir se unieron y formaron Crecer, que es la que está todavía presente. Permítanme un momento. Bien, entonces, pero así como hay instituciones privadas, también hay instituciones públicas, ¿sí? Que también manejan pensiones. Está el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, conocida como INPEP, que maneja pensiones de empleados públicos jubilados y que no estaban dentro de ninguna AFP. Hay que aclarar que antes de las AFPs, el sistema de pensión era público. De hecho, hay organizaciones sociales, sindicatos y otro tipo de organizaciones que están propugnando, están presionando a la Asamblea para que se nacionalicen las pensiones. Es decir, que desaparezcan las AFPs. De hecho, hay un hashtag por ahí que dice no más AFPs y que se cree el Instituto Nacional de Pensiones, es decir, un instituto público que maneja las pensiones. Porque dicen de que la AFP está robando el dinero y que si es público el instituto, pues no va a haber tal robo. La verdad es que eso es más bien discutible, porque ya hemos demostrado históricamente que el Estado es un mal administrador. No podríamos garantizar que siendo público la institución que maneje las pensiones, eso va a garantizar que no hayan este tipo de abusos que se han dado en el pasado. Pero bueno, antes de la AFP, todo era público. ¿Ah? Entonces, los empleados privados estábamos adscritos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, porque el Seguro Social no solo maneja el área de salud y riesgos profesionales. Claro, usted va a pasar consulta al seguro, va a recibir algún tratamiento, usted tiene un accidente en el trabajo, va al seguro. Sino que también maneja subsidios, por ejemplo, que es cuando usted deja de trabajar por una incapacidad, pues el seguro le paga hasta el 75% de la incapacidad, si no me equivoco. Y el empleador le paga solo el 25%. Pero también cuando la persona llega a cierta edad, pues el Seguro Social va a jubilarla. Pero ¿quiénes están en el Seguro Social? ¿Quiénes están en el INPEP? ¿Y quiénes están en el ITFA? La verdad es que en el ITFA quisieron blindar el ITFA en el sentido de que todos los militares sigan en el ITFA. Es decir, no se quisieron meter a AFPs. En el caso de los empleados públicos, sí, legalmente se les obligó originalmente a pasarse a una AFP dependiendo de qué circunstancias estaban de acuerdo a su edad. Quiero explicar esto porque es importante que lo manejemos. Ubiquémonos hace unos 25 años cuando las AFP surgieron, 23, 24 años. Surgen las AFP, correcto. Pero ¿quiénes van a irse a las AFPs? Bueno, pusieron límites de edad. Todas aquellas personas que al surgimiento de las AFPs tuvieran 35 años o menos, 35 años o menos, tenían que afiliarse a la AFP, ya sea que estuvieran trabajando o no. Es decir, que si eran nuevos empleados, pues a la AFP. Todos los nuevos a las AFPs. Si tenía más de 35, ahí tengo mi duda si era 35 o 36. Bueno, pero lo importante es que el hecho es ese. Entre 35 o 36 años a 55, se les dejó opcional, tanto a los empleados públicos como a los privados. Vaya, mire, si usted quiere, se puede quedar con el INPEP, si es público, o se queda con el seguro, si es privado. Pero si no, usted se puede afiliar a una AFP. Entonces, esos fueron los que quedaron en el limbo. No en el limbo, se les dio a escoger.
Y si usted tiene más de 55 años, pues se tiene que quedar con el sistema tradicional, llámese INPEP, IS o ISFA, ¿no? Se quedaban con el sistema anterior. ¿Por qué? Porque como ya están viejos, ¿va? Entonces han cotizado la mayor parte de su vida al sistema tradicional, entonces que el sistema tradicional se encargue de ustedes. Esa era la lógica, ¿no? Los viejitos que se queden con el sistema anterior, los de 36 a 55 que puedan escogerlo, y los menores de 36, pues obligadamente a las AFP. De esa manera buscaron distribuir de manera un poco equitativa a la gente, ¿no? Porque si no, las AFPs no iban a poder funcionar, porque no iban a tener quien les estuviera dando plata para funcionar. En mi caso, como yo tenía 28 años en esa época, pues me tocó pasarme a una AFP. Yo estaba en el Seguro Social, me pasé a la AFP Previsión primero y luego me cambié a la Consigo. Entonces, es un poco la historia de cómo surge esto. Entonces, si se hace una reforma estructural al sistema y se busca eso de crear un Instituto Nacional de Pensiones, entonces las AFP tendrían que desaparecer. Y aparte del INPEP, el seguro y el ITFA, pues habría que crearse el Instituto Nacional, no sé cómo le pondrían, ¿no? Para no confundirlo con nosotros. El problema que se está dando es, por ejemplo, el INPEP. El INPEP, como ya no tiene cotizantes, porque prácticamente todos los que están con el INPEP en este momento, casi todos, o ya están jubilados, pensionados más bien, o están a punto de pensionarse. El INPEP ya no tiene ingresos. Entonces, el INPEP es una dependencia del Ministerio de Hacienda. O sea, administrativamente el INPEP depende, es una institución adscrita al Ministerio de Hacienda. Entonces, calcularon en aquel momento que el INPEP necesitaba funcionar por 40 años más para poder terminar de pensionar o más bien de indemnizar en caso de muerte al último viejito. 40 años mínimo que el INPEP tiene que seguir funcionando. El problema es que el INPEP sigue dando pensiones, sigue pagando pensiones, pero ya no recibe cotizaciones. A diferencia de las AFP, que la mayoría de AFPs tienen más cotizantes que pensionados. Porque los pensionados de las AFP son menor que los cotizantes. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Los nuevos que pasaron a las AFP están jóvenes todavía. Y los que fueron así, que tuvieron la opción de pasarse, el que menos edad tenía, 54 años, son poquitos, pues, relativamente los que ahorita podrían estar siendo pensionados por la AFP. Entonces, el flujo de efectivo de las instituciones privadas y públicas es diferente. Las privadas reciben más fondos de los que están pagando y las públicas reciben mucho menos fondos de los que están pagando. Entonces, habría que ver cómo el INPEP va a sobrevivir, porque ¿qué significa esto? Que como el INPEP no tiene cotizantes, es el Estado el que tiene que pagar esas pensiones a través del Ministerio de Hacienda. Y a eso se le llama costo previsional, que va dentro del presupuesto al final de todos los gastos del Estado, después de los gastos corrientes, los gastos de capital, el endeudamiento y las contribuciones especiales, al final va el costo previsional, que es esas pensiones que el Estado debe asumir porque el INPEP ya no recibe, el ISFA ya no recibe, o el Seguro Social ya no recibe. Entonces, el Estado es el garante de esas pensiones. El seguro no, porque el seguro recibe no solamente para pensión, sino que recibe para funcionamiento en cuestión de salud, pero igual va a llegar un momento en que no va a haber fondos propios para pagar pensiones del Seguro Social. Bien, nos alargamos un poquito en esto, pero es importante. Por ahí voy a estar subiendo material sobre gubernamental, por si acaso alguno quiere profundizar un poco en eso, ahí en el canal de YouTube, ahí va a caer también, ya cayeron algunos videos sobre gubernamental, y próximamente de esta semana a la otra, pues voy a estar subiendo sobre presupuesto gubernamental, o sea, dentro de la misma asignatura. Vamos con los conglomerados financieros, que ya los mencionamos anteriormente, que son empresas extranjeras que invierten en bancos nacionales. Está el Banagrícola, que es el que maneja todas las empresas relacionadas con el Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola también tiene una aseguradora, tiene
también tiene un almacén de almacenes de depósito, tiene varias empresas. Ahí, si a alguno le tocan los conglomerados, pues ahí pues en internet puede encontrar todo, cómo están formados estos conglomerados. El grupo Imperia en Cuscatlán, que es el que maneja el Banco Cuscatlán y otras dependencias, el conglomerado de la vivienda y el de inversiones financieras Promérica. Estos conglomerados, no estoy hablando de los conglomerados extranjeros, estos son conglomerados nacionales que abarcan, que son grupos empresariales que abarcan diferentes empresas de diferente naturaleza. Bancos, algunas tienen compañías de seguro, almacenes de depósito, algunas manejan hasta traslado de valores, es decir, empresas que se dedican a manejar, a trasladar dinero en carros blindados. Por ahí hay una empresa, Cersa Prosa, hay una serie de empresas, ¿no? No recuerdo ahorita los nombres de todas ellas. Algunas están adscritas a estos conglomerados. Entidades del mercado bursátil, o sea, la bolsa de valores, que no podemos hablar de que nuestra bolsa de valores va a ser similar a Wall Street o a la bolsa de Tokio o a la de Sao Paulo, o sea, es una bolsa de valores muy incipiente, muy reducido su alcance, pero existe, ¿no? Nosotros tenemos una bolsa de valores y alrededor de la bolsa de valores pues hay todo este tipo de empresas que de alguna manera tienen que ver. La bolsa de valores propiamente dicho, sociedades clasificadoras de riesgo, que son las que se encargan de clasificar el riesgo de las inversiones que se hacen en la bolsa, sociedades especializadas en depósito y custodia de valores, ahí estamos hablando de las empresas que transportan valores, casas de corredores de bolsas, o sea, los corredores de bolsa son personas que trabajan de intermediarios en la bolsa de valores entre la compra y la venta de valores, ¿no? O de títulos valores. Usted los ve en las películas esos que salen en la bolsa de valores ahí gritando con unos tiquetillos y tanto por tanto y tienen una su jerga y su simbología corporal bien especial. Pues esos son los corredores de bolsa, ¿no? Son personas, aquí en la bolsa de valores nuestra no se dan esos grandes relajos, ¿no? Aquí es mucho más tranquilo el asunto porque no hay mucha negociación. Ellos cobran una comisión por comprar o vender a nombre de alguien más. La palabra bolsa no tiene nada que ver con la bolsa del pantalón. O sea, bolsa es el nombre de una ciudad en Bélgica que donde surgió la primera bolsa de valores. Por eso se llama bolsa. No tiene nada que ver con que sea una bolsa. Uno puede decir donde se deposita algo. No, es más que todo por esa ciudad. Sociedades de titularización de activos, almacenes generales de depósito, ahí están también los almacenes generales, que por ejemplo están los almacenes de desarrollo, que esos fueron creados por el Banco de Desarrollo, que fue un banco que existió, que se desapareció, pero las bodegas todavía existen, que están aquí sobre el Boulevard del Ejército, contiguo a la fábrica La Salud, la de leche, ¿no? Y también el salvadoreño tiene sus bodegas todavía, almacenes de depósito salvadoreño, que son empresas que se dedican a almacenar producto a nombre de otro. Usted no tiene bodega propia, entonces usted va a un almacén de depósito y dice voy a dejar esta mercadería depositada, le dan un certificado, usted paga obviamente una cantidad diaria por tener la mercadería ahí y cuando usted ya la necesita usted la va a retirar para entregársela a la persona que usted se la iba a entregar o para llevársela para su empresa. Eso es un alquiler de bodegas. Y hay administradoras de fondos de inversión. Y terminamos esa parte, pero nos falta, aprovechando el tiempo, vamos ahora a hablar de, permítame que no he activado esa parte, vamos a ver. Bueno, vamos a quedar por ahí. Vamos a quedar por ahí, jóvenes, para que no se les acumule mucho para el parcial. Hemos cubierto lo que tenemos para el parcial. Hasta aquí va a llegar el parcial. Y como digo, yo en el transcurso de la semana les voy a mandar un documento o ahí directamente al WhatsApp donde vamos a establecer las reglas de cómo vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Pero como tenemos clase todavía la otra semana, ¿verdad? Sí, pues ya adelantándome.
Entonces la otra semana, los temas de la otra semana, que empezaríamos con la ley del Banco Central, la ley orgánica y también luego la ley de supervisión, eso ya iría para el segundo parcial. Hasta aquí llegaría el primer parcial. Así que espero que todos estén bien, que Enrique esté bien, que no haya sido nada grave su situación del accidente que tuvo. Y también ya subí las notas del laboratorio. Ustedes tienen 10. ¿Ah? Así que hay que celebrar que tienen 10. Así que cuídense y cualquier cosa ahí me avisan. Y quiero Está decirles bien, Luis, también muchas de gracias. que voy a estar subiendo material de seminario de auditoría porque también me han montado materia hoy en la tarde. Así que, por si acaso están interesados, ahí van a estar disponibles los videos. Oye, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Luis.